En serio, ¿cuál es la experiencia más escalofriante, extraña o aterradora que has tenido en tu vida? Parte 1. Me mudé a mi casa actual hace 3 años. Originalmente planeábamos no tener televisión en el dormitorio y tener un lugar genial para pasar el rato en la sala principal, y los niños tenían un estudio aparte. Esto funcionó bien durante los primeros 6 meses o un año. Empecé a no querer ver la televisión por la noche en la sala. Había algo mal con la iluminación y me molestaba. Sentía que las sombras normales se movían constantemente. Después de unas semanas de guardar silencio sobre eso y los ruidos y golpes extraños, finalmente le dije algo a mi pareja. Parecía aliviado de que yo también pudiera verlo. Siempre parecía que alguien caminaba de un lado a otro detrás de nosotros cuando estábamos en el sofá, y a veces veíamos la silueta de algo reflejada en la televisión. Ahora evitamos la sala por la noche, pero hemos notado una extraña sombra oscura con la forma de una persona alta en la puerta de nuestra habitación. Nunca entra del todo en la habitación, pero nos da mucho miedo. Nuestras mascotas también reaccionan. Hace como un mes y medio, decidí lavar la ropa tarde por la noche. Era más o menos la 1 de la madrugada. Mis padres decidieron que necesitábamos mudarnos a un pueblo más pequeño el año pasado y la propiedad que compraron tiene una pequeña suite para suegros de los años 70. No es lujosa, pero es cómoda y me gustó. Así que vivo allí. Tengo que lavar la ropa en la casa principal. Fui a buscarla porque se había terminado de secar 10 o 15 minutos antes de que yo fuera. Salí de la suite y enseguida oí el canto de los pájaros y lo que parecían risas. Era la 1 de la madrugada y todos mis vecinos trabajan temprano. Y era entre semana. Así que estaba confundida, pero aún así fui a buscar mi ropa. Salí de casa y el pájaro seguía rabiando. Entonces, una voz femenina me habló claramente. Ahora bien, el pájaro que cantaba no era uno de los pájaros nocturnos de mi zona. Y definitivamente era demasiado tarde para que este pájaro siguiera haciendo ruido. La voz de la mujer parecía hacerse más fuerte y pude ver una sombra en el rabillo del ojo. La sombra estaba en el borde de una zona oscura que las farolas no podían alcanzar. Así que mantuve la vista fija en la puerta de mi casa y continué hacia ella, pero con un poco más de energía. Estoy seguro de que esa noche me topé con un críptido. O dicho más exactamente, vigilado por un críptido. Desde entonces, se me eriza el pelo de la nuca cuando salgo afuera más tarde en la noche, como si me estuvieran observando y pudiera sentirlo. Y mi novia ha visto gente en lo alto de los tejados de nuestros vecinos. No hace falta decir que creo que hay un críptido del folclore nativo americano acechándome a mí o a alguien cerca de mí. Trabajaba en el mostrador de información de nuestra universidad, en el área de audiovisuales, y siempre había otra persona con nosotros. Sobre las 9:50, una chica se acercó y dijo que salía del planetario, a unos 230 metros del pasillo, doblando la esquina de nuestro escritorio, y oyó un ruido extraño en un pasillo, así que fue a echar un vistazo. Al recorrer la mitad del pasillo, las luces empezaron a parpadear y entonces vio lo que parecían gotas de sangre en el suelo, al final del pasillo, y se fue. Pensamos que era solo una bebida derramada y cogimos la radio para ir a echar un vistazo y avisar al personal de limpieza. Llegamos y toda el ala estaba tenuemente iluminada, con las luces del pasillo a un 15% de su brillo normal, parpadeando como cuando alguien está a punto de ser asesinado en una película de terror. La puerta del fondo estaba entreabierta y oímos un sonido como de metal golpeando algo que salía de ella. Vimos gotas, más bien un pequeño rastro, era definitivamente rojo, pero no el color de la sangre, era más bien naranja que rojo intenso. Tras un ruido más fuerte justo cuando encendimos las linternas de nuestros teléfonos para investigar, también nos largamos de allí y avisamos a la policía del campus. Tomaron una breve declaración, cerramos el mostrador de información y nos fuimos. Nunca supimos qué era. Hace unos años, acompañaba a mi amiga a casa desde el bar. Vivía más lejos que yo, pero estaba bastante más borracha y no quería que caminara sola en la oscuridad. Un chico que ambas conocíamos también estaba en el bar, y lo conocíamos desde hacía mucho tiempo. Habíamos ido juntos al colegio, etc., pero definitivamente no éramos muy cercanos. Era uno de esos chicos raros, pero no en el sentido de ser adorable, peculiar y bobo, si es que eso me sirve de algo. Más bien raro, aterrador. En fin, nos acompañó de camino a casa, y no pasó nada porque nos habíamos estado riendo con él toda la noche y la verdad es que parecía muy diferente a como era en el colegio. Sin embargo, una vez que llegamos a casa de mi amiga y la dejamos, su tono cambió. Empezó a contarme que si su futura novia alguna vez lo engañaba, la mataría. No puedo explicar exactamente cómo,
pero por su tono, su actitud y todo lo demás, no lo dudé ni un segundo. Luego me dijo que, si quisiera, podría matarme fácilmente ahora mismo y deshacerse del cuerpo de forma que nadie me encontrara jamás. Todo esto lo decíamos mientras caminábamos por un camino rural de 1,5 kilómetros, completamente oscuro, en medio de la nada, sin farolas, sin casas cerca, literalmente sin nadie más alrededor. Nos perdimos en una caminata de 22,5 kilómetros por una señal descolorida y senderos bifurcados mal señalizados. No era una ruta de senderismo muy transitada, ya que era mediados de julio y las temperaturas alcanzaban los 40 grados al mediodía. Salimos temprano por la mañana para evitar el calor de la tarde, pero perdernos nos desvió 6,5 kilómetros, así que una vez que volvimos al sendero correcto, era peligrosamente cerca del mediodía en un sendero de regreso moderadamente difícil. Mi amigo y yo teníamos suficiente agua para la longitud normal del sendero, pero no para el tiempo extra que pasamos afuera y el calor extremo. El agotamiento por calor nos afectó rápidamente y el agua se nos acabó enseguida. Nos movíamos de un lugar con sombra a otro cuando podíamos, pero había poca vegetación en los últimos 11 kilómetros. Finalmente, la situación empeoró tanto que me desplomé en un charco de agua estancada semifétida para refrescarme lo mejor posible. Recuerdo estar sentado allí, con náuseas, temblando y apenas capaz de mantenerme en pie, pensando que íbamos a morir allí porque leímos mal la señal del sendero y nos desviamos. Por suerte, un grupo bajó por el sendero, nos vio e inmediatamente nos ofreció agua y ayuda para recorrer los últimos kilómetros de ida y vuelta hasta nuestro vehículo. Lo que se suponía que iba a ser una caminata de 4 horas se convirtió en 10, perdí 6 kilos, tenía los pies llenos de ampollas y llagas, y estaba tan débil que no pude levantarme de la cama durante días. Así que sí, fue aterrador. La madre de mis primos tenía una gemela que murió a los 20 años. Falleció en una caravana justo detrás de la casa en la que se habían criado. Cuando tenía 15 años, fui a visitar a mis primos durante una semana a esa casa. Era la primera vez que iba, ya que estaba a un par de horas de distancia y mi tío y su madre se habían separado cuando éramos pequeños, y solo había ido a su casa antes. Cuando llegó la hora de dormir, mis dos primos, mi tía y yo nos amontonamos en la cama de mi tía. No me pregunté por qué no dormíamos en una de las habitaciones de mis primos. Pensé que tal vez era porque acababan de llegar de casa de su padre y habían extrañado a su madre. La noche siguiente decidimos jugar al escondite. Yo era el elegido. Caminé por el pasillo hacia la habitación de mi prima menor. Su puerta estaba entreabierta y su habitación estaba a oscuras. Oí susurros. Había unos bultos en la cama que reconocí por haber visto antes a la luz del día como peluches, pero pensé que quizá mis primos se escondían entre ellos. Me acerqué y los susurros cesaron. De repente, me entró el miedo y no me atreví a entrar en su habitación. Grité, os oigo susurrar. Desde el fondo del pasillo, en la sala, oí a mis primos decir, ¿qué? No estaban en la habitación de la prima menor. Me giré y fui directo a la sala. Una se había escondido detrás del televisor y la otra detrás del sofá. No lo suficientemente cerca como para susurrarse. Y de todas formas, no las habría oído, estando tan lejos en el pasillo. Mis primos me dijeron que la habitación de mi prima menor había sido la habitación de la gemela de su madre cuando era niña. Dijeron que la habitación les daba escalofríos, y por eso dormían en la habitación de su madre, al otro lado de la casa. Me mantuve completamente alejada de esa habitación el resto de la visita. Pero solo tenían un baño en la casa, en medio del pasillo. Así que si tenía que orinar en mitad de la noche, tenía que caminar por el pasillo completamente oscuro usando la pantalla del móvil como linterna, aterrorizada todo el camino. Aterrador / diagonal extraño. Cuando tenía unos 10 u 11 años, vivíamos en una vieja casa de vigas y pilares, construida originalmente en los años 40. Me encantaba esa casa, tenía un amplio garaje independiente y un patio trasero enorme. Pero el problema era que tenía unas pesadillas horribles, hasta que aprendí a tener sueños lúcidos. Antes de que alguien diga cómo aprendió un niño de 10 años a tener sueños lúcidos, no fue a propósito. Simplemente me di cuenta de que estaba en un sueño y, noche tras noche, poco a poco, empecé a descubrir cómo jugar con ellos. Después de aprender a controlar mis sueños, las pesadillas seguían apareciendo, pero cambiaba el sueño, como asustar al dinosaurio que me perseguía, etc. Mis sueños cambiaban constantemente noche tras noche. Pero entonces, empecé a ver cosas en la casa mientras estaba despierto. La primera era una figura baja y brillante, la segunda, una mano blanca que se extendía hacia mí mientras caminaba hacia el pasillo y me impedía entrar en mi habitación, y la tercera,
2 seres en las esquinas del techo. Estuvieron allí un rato. Uno claro y otro oscuro, parecían conversar en susurros que no podía oír ni entender. De adulto, siempre pensé que tenía una imaginación descomunal, y así era, pero la cosa es que, todavía recuerdo esas experiencias, con gran detalle. Mucho más allá de lo que la imaginación debería poder producir. Además, ya no sueño, y si lo hago, no lo recuerdo. Dejé de soñar después de que nos fuimos de esa casa. Descubrí hace unos 10 años que el garaje separado solía ser una iglesia. Mi madre no me dijo qué tipo de iglesia era, pero presentía que no era una iglesia bautista del sur cualquiera. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto si fue solo mi imaginación o si vi algo que nadie más pudo ver. Juro por Dios y por mi vida que me pasó esto. El primer recuerdo que tengo es horrible. Todavía estaba en una cuna. No recuerdo cuántos años tenía, pero sé que estaba solo porque mi hermano era recién nacido, así que tenía 2 o 3 años. Supongo que me desperté y la habitación estaba oscura. Mi cuna estaba al fondo. La luz del pasillo estaba encendida. Entonces, una criatura entró lentamente por la puerta. Al principio no pude verla bien porque la luz estaba detrás. Su forma me recordó a un humanoide bajito con la cabeza ancha, más como un tiburón martillo. Se acercó sigilosamente, sin hacer ruido, sin representar ninguna amenaza. Apareció ante mí y tenía unos ojos inhumanamente grandes, pero aún conservaba el blanco y el iris marrón, y una boca ancha. Era gris y tenía un aspecto enfermizo. Después de eso, lo último que recuerdo es gritar más fuerte que nunca. Simplemente giró la cabeza ligeramente, como un perro que escucha lo que le dices. El recuerdo se desvanece después de ese punto. Todavía sueño con ello, a veces me asusta y me hace llorar, incluso siendo ya un hombre adulto. Fue más real que cualquiera de mis otros recuerdos. Cuando cuento esta historia, nadie me cree. Supongo que pudo haber sido mi imaginación infantil. Sin embargo, es tan real como cualquier otro recuerdo de infancia que he tenido. A veces, cuando mi mente está tranquila, todavía pienso en ello. No diría que es espeluznante ni extraño, pero vivo en una zona donde prácticamente nunca hay tornados. Hace unos años trabajaba para una empresa de construcción, principalmente de techos, propiedad de mi entrenador de fútbol americano de la secundaria, así que tenía bastantes posibilidades de conseguir el trabajo. Mirábamos el tiempo con frecuencia porque nadie quiere poner tejas cuando hace mucho viento o llueve. Un día, el pronóstico marcaba 32 grados Celsius y sin nubes en todo el día con viento de 16 kilómetros por hora. Tampoco había mucha humedad. Alrededor de las 3 de la tarde vimos que se acercaban unas nubes de tormenta y pensamos, vaya. Se suponía que hoy no llovizna ni habría tormenta, y empecé a empacar. Mientras conducía a casa, cayó granizo del tamaño de una pelota de golf en el parabrisas de mi camioneta. Aceleré y, mientras caminaba del garaje a la casa, miré hacia el oeste, entre las nubes, y vi un tornado enorme de unos 800 metros de ancho que se dirigía directamente al pueblo. Tenía el corazón acelerado y estaba entrando en pánico. Bajé al sótano lo más rápido que pude y esperé. 20 minutos después, cuando sonó como si un tren pasara justo fuera de mi casa a 160 kilómetros por hora, subí las escaleras con viento en calma y una ligera lluvia. El tornado se desvió del pueblo por unos 400 metros al norte. Había árboles arrancados de raíz por todo el pueblo y uno de los árboles de mi jardín delantero se partió por la mitad que estaba en el suelo bloqueaba toda la calle. Nunca he estado en una situación de tornado, así que esto probablemente sea normal para mucha gente en el medio oeste, pero cuando digo que estaba aterrorizada, de verdad lo estaba. Todavía no creo que alguna vez pueda deshacerme del sonido que hizo. Esto pasó cuando estaba en penúltimo año de secundaria. Mi mamá solía regar el jardín delantero temprano por la mañana con el perro, y como mi habitación estaba justo al lado de donde se conecta la manguera a la casa, podía oírla cuando abría el agua. Bueno, fue como el segundo o tercer día de clases y oí abrir el agua y ladrar al perro de la familia. Me desperté con el ruido y noté que todavía estaba muy oscuro. Me pareció extraño que mi mamá estuviera regando tan temprano, ya que suele esperar a que salga el sol, y también me pareció extraño que el perro hubiera ladrado, ya que no era conocido por ladrar mucho. Me levanté y caminé hacia la ventana para asomarme por las persianas y ver si mi mamá seguía afuera desde que se detuvo el agua. Cuando miré afuera, no vi a mi mamá ni al perro, pero al final de la entrada, justo al lado del buzón, vi a una niña sentada en la acera con la cabeza gacha. Estaba más que confundido. Son como las 6 de la mañana y ninguna niña que parezca menor de 10 años debería estar afuera sola.
Decidí mirar mejor y decidí que la mejor manera de hacerlo era ir a la ventana de la sala. Eso sí, durante todo este tiempo no había encendido ninguna luz y solo había bajado la persiana lo suficiente para mirar. Nunca encendí ninguna luz ni abrí ninguna de las persianas por las que terminé mirando. Miré por la persiana de la sala y la niña había levantado la cabeza y me estaba mirando fijamente. Podía ver que me estaba mirando, pero sus ojos eran solo negros. Parecían dos agujeros negros. No tenía ojos en absoluto. Estaba aterrorizada. Me quedé congelada por un momento mirando a esta niña sin ojos al final de nuestro camino de entrada. Finalmente, quité el dedo que sostenía la persiana abierta y corrí a la habitación de mis padres. Golpeé la puerta y le rogué a mi madre que viniera a mirar. Apenas podía entender lo que decía, pero fue a mirar afuera. Me negué a entrar a la sala mientras ella revisaba. Intentó abrir la puerta principal para mirar, pero le exigí que solo mirara a través de las persianas. Miró a través de las persianas. Nada. No había ninguna niña afuera. Juré y perdí que la niña estaba allí. Le pregunté si mi mamá había salido a regar el jardín esa mañana con el perro. Me dijo que no. Ella, mi papá y el perro habían estado durmiendo hasta que toqué a la puerta. Estaba asustada. Mi mamá hizo como si nada pasara y se durmió durante 30 minutos más. Siempre he visto cosas raras como esta, pero mi mamá nunca me cree cuando se lo cuento. Esta fue una de las cosas más aterradoras que he visto.